Bueno, vamos a seguir en la clase de hoy con el tema recursión. La clase pasada habíamos estado viendo un poco las ideas fundamentales, ¿no? Las cosas importantes que nos tenemos que acordar es que para que una función sea recursiva tiene que sí o sí llamarse a sí misma. O sea, una función que no se llama a sí misma no es recursiva. ¿Ah? Después vimos que se van a caracterizar por tener uno o varios casos base. Esos casos base van a implicar que con un cálculo sencillo yo puedo devolver un resultado. ¿Ah? Típicamente los ejemplos que vimos eran para naturales, entonces en general el caso base era cuando n era 0 o n era 1 o algún valor chico. ¿Ah? Y después vamos a tener un caso recursivo o más, ¿tá? También puede ser más de un caso recursivo, las características que van a tener es que tiene que llamar a la propia función y tiene que achicar el tamaño de la instancia del problema. ¿Tá? Vimos el ejemplo de factorial, que el caso base era cuando n era 0 y después se llamaba a la propia función con n-1. ¿Tá? Yo tenía un n para el que quería calcular y lo achicaba. Acuérdense de la imagen esa de la cebolla. ¿Tá? Lo que yo tengo que hacer es acercarme hacia el núcleo en el que yo sé qué valores puedo devolver. ¿Tá? Y esos son los casos base o los pasos base. ¿Tá? Cuando vimos el ejemplo de Fibonacci, Fibonacci tiene dos llamadas recursivas, es un poco distinta a factorial, y en uno llama con n-1 y en otro llama con n-2. Entonces también me estoy acercando hacia esos casos base que yo ya conozco. ¿Tá? Nos habíamos quedado en la clase pasada, cuando vimos Fibonacci, viendo un poco el tema de la redundancia en los cálculos. Repaso ahí la función de Fibonacci, por las dudas para los que no se acuerden de la clase pasada. Desde el punto de vista matemático, Fibonacci de 1 vale 1, Fibonacci de 2 vale 2, y el Fibonacci de un n cualquiera mayor que 2 se calcula como Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿Tá? La definición matemática de la función es recursiva ya de por sí, digamos, acá todavía no entra en la computación. Entonces transformar esto en una función que calcule un cierto número de Fibonacci es relativamente sencillo y es casi una traducción directa de eso, en la que tengo una estructura de selección que va a distinguir cuándo estoy en los casos base y cuándo estoy en los casos recursivos. Si n vale 1, voy a devolver 1, equivalente a este caso. Si n vale 2, voy a devolver 2, equivalente a este otro caso. Y cuando estoy en el caso general, o sea, estoy acá, quiere decir que n no es 1 y n no es 2, entonces el valor que tengo que devolver es el resultado de llamar a Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿Ah? Otra cosa que dijimos con esto, que también es importante, al igual que las cosas que veníamos haciendo en iteración y todo eso, se asume que los parámetros que recibe la función son correctos. Correctos en el sentido de que son valores válidos de acuerdo a lo que dice la letra del problema en el parcial o de lo que nosotros estemos resolviendo acá. ¿Ah? Entonces, acá, o sea, como estamos asimilados a esta función de Fibonacci, o sea que n tiene que ser un entero y tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Tá? Nunca nadie me va a llamar con un número acá decimal, nadie me va a llamar con un número, nadie me va a llamar con 0, nadie me va a llamar con un valor negativo. ¿Tá? Eso lo preguntaron en la clase pasada y es importante tenerlo en cuenta. No hace falta chequearlo. ¿Ah? No hace falta chequearlo que valores que están por fuera del rango o por fuera de lo que especifica el problema me llamen la función con eso. Obviamente que eso es para el curso, que es lo que estamos haciendo acá, que están aprendiendo a programar. Otra cosa es en el mundo real, ¿no? Supónganse que ustedes implementan una función de algún problema que están haciendo y no sé, la quieren dejar disponible en GitHub, en algún repositorio, porque les parece que puede ser útil para otra persona. Bueno,
si uno va a liberar una función para que la use otra persona, seguramente sea una buena idea procesar bien los posibles casos de error. ¿Ah? Yo cuando veíamos la parte de iteración y veíamos algo de esto de errores, les hablaba del ejemplo del cajero. ¿Tá? O sea, cuando uno va al cajero, uno espera que los mensajes que le dé, que el tipo de error, uno entender qué está pasando ante la situación de error. Si una función recibe un parámetro incorrecto y lo que hace es se rompe y no te devuelve nada, en general el usuario lo que va a decir es esta función no sirve, ¿ah? Y capaz que es el usuario que se está equivocando al pasarle los parámetros. ¿Ah? Entonces, una cosa es el curso, otra cosa es cuando uno implementa una función real para otro tipo de cosas. Bueno, entonces vimos esta definición y lo que nos dimos cuenta la clase pasada es que en el cálculo de Fibonacci hay mucha redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque las llamadas recursivas son todas independientes. Entonces, si yo quiero calcular Fibonacci de 8, lo que voy a hacer, voy a entrar por ese código y voy a llamar al paso en el que tengo que llamar a Fibonacci de 7. Como no puedo procesar esta operación hasta que yo no sé este resultado, hasta que no sé el resultado de Fibonacci de 7, para poder hacerlo voy a hacer una llamada a la función Fibonacci y otra vez voy a llegar al caso recursivo y me va a hacer llamar a Fibonacci de 6, Fibonacci de 6 va a hacer llamar a Fibonacci de 5 y así sucesivamente. Si ven acá está mostrado como dos cosas que están como al mismo nivel, digamos, lo que se busca decir es que esto implica hacer estas dos llamadas, pero en realidad se hacen en este orden, ¿no? O sea, siempre me voy metiendo primero para acá, hasta que en algún momento devuelva algún resultado, voy a bajar un poco para acá y así sucesivamente. Entonces, en algún momento yo voy a terminar de calcular Fibonacci de 5 y lo voy a devolver para acá. Lo que va a pasar es que como esta llamada es independiente, no sabe que yo ya en algún momento calculé Fibonacci de 5 y lo calcula todo de vuelta. Lo mismo me va a pasar acá. Y bueno, y si en vez de Fibonacci de 8 calculo Fibonacci de 40, fíjense que la cantidad de redundancias y llamadas que se hacen muchísimas veces va a ser realmente muy grande. Entonces, no siempre va a ser conveniente utilizar una solución recursiva, esto es importante que lo sepan para más adelante, digamos. En el contexto de este curso, nosotros lo que va a pasar es que en el parcial o en los prácticos le decimos, esta función haga la recursiva, porque lo que queremos entender, lo que queremos evaluar, perdón, no entender, es que ustedes entienden cómo funciona la recursión y saben escribir una función recursiva. Ahora, no es una buena idea salir de este curso y después, no sé, se hacen métodos numéricos o hacen HHA o hacen dinámica, los que hacen química, programar todas las soluciones recursivas. ¿Ah? Seguramente si hacen eso, van a tener algún problema de este tipo. ¿Tá? Está un poco por fuera del alcance de este curso entender cuándo conviene una solución y la otra. ¿Tá? Entonces, para que eso lo tengan en cuenta, para cursos futuros, es esto, no siempre es conveniente utilizar una solución recursiva. ¿Por qué? Bueno, porque me puede dar problemas de memoria, es esto, si empiezan a crecer muchísimo esas llamadas que van quedando pendientes, todo eso va en memoria, todos los parámetros se copian en memoria. Nosotros hasta ahora trabajamos con números, hoy vamos a empezar a ver ejemplos con vectores, pero piensen que el vector se copia completo cada vez que yo voy haciendo una llamada. Una matriz se copia completo cada vez que yo voy haciendo una llamada en octave recursivo. O sea, yo les ponía el ejemplo ese del Río de la Plata y decía, imagínense que se hacen cálculos por el Río de la Plata, imagínense que eso debe ser, no es una matriz, pero es algo parecido, que tiene 10.000 nodos, 20.000 nodos. Si yo estoy copiando esa información todas las veces que estoy llamando, rápidamente me va a quedar sin memoria. ¿No? Bueno, entonces eso va a hacer que se me cancele la ejecución del programa porque me quede sin memoria. El otro problema que va a tener es que en algunos casos, como este de Fibonacci, que es un caso bastante particular, por eso se suele ver cuando se ve recursión, voy a tener mucha redundancia en los cálculos y más allá de si me quedo sin memoria o eso, voy a estar haciendo operaciones repetidas muchas veces y es algo que no parece tener sentido. ¿Se entendió esto hasta acá? Bien, entonces lo que vamos a hacer,
que voy a hacer primero una versión un poco intermedia, que no es la que tenemos en las diapositivas. Es decir, bueno, si yo no quisiera hacer este problema recursivo, ¿cómo lo puedo hacer iterativamente? ¿Tá? Con la iteración, en este caso, yo voy a lograr romper esta situación en la que estoy haciendo muchos cálculos de forma redundante. ¿Tá? Entonces, para pensar en la función de Fibonacci, para pensar en cómo resolver esto iterativamente, lo primero que tengo que notar es que para calcular un valor dado, ¿no? O sea, para calcular Fibonacci de un cierto n, lo que yo preciso son los dos valores anteriores. O sea, si yo sé cuánto vale Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2, yo puedo calcular Fibonacci de n. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces, una opción que yo podría hacer, acá es cuando les digo que a veces pasar de una solución recursiva a una iterativa no es algo tan trivial y hay que pensar alguna cosa en el medio, es que si yo quiero calcular Fibonacci de n, fíjense que si yo tuviera Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2, yo podría calcular este. Ahora, para calcular este, ¿qué preciso? Este y este. Para calcular este, voy a precisar este y este. Y así sucesivamente hasta el principio. Entonces, si yo lo voy a hacer iterativo, lo que me conviene hacer es una iteración que empiece desde el 1 y vaya calculando los valores de Fibonacci de forma incremental. En vez de hacerlo desde el n hacia el 1, hacerlo desde el 1 hacia el n. ¿Se entiende esa idea? Yo voy a hacer esta solución intermedia, después voy a hacer una que está un poco mejor que esta. Fíjense que para que este vector yo lo pueda crear y pueda calcular y tenga sentido, el n tiene que ser 3. ¿Tá? Si el n es 1, no voy a precisar usar esto. Si el n es 2, tampoco voy a precisar usar esto, porque yo ya sé cuál es el valor. Así que la función de Fibonacci va a arrancar directamente, o sea, va a tener el mismo if aquel que tiene la función recursiva. Voy a escribir el código acá. Entonces, voy a hacer una función que calcule f de n igual a Fibonacci de n. Si n es 1, voy a devolver 1. Si n es 2, voy a devolver 2. Y si no, lo que voy a hacer es generar un vector con un vector que tenga n elementos. Hasta acá me siguen. Es el vector aquel en el que quiero guardar los valores. Tiene que tener n, porque para calcular Fibonacci de 1 yo voy a usar los dos anteriores y preciso todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tengo que guardar en vez de 1? ¿Qué tengo que guardar en el primer elemento de ese vector? 1. ¿Qué tengo que guardar en vez de 2? 2. Voy a seguir el código acá. Y lo que tengo que hacer acá básicamente es un for que vaya de 3 hasta n. ¿Ah? Que lo que va a hacer es calcular el valor siguiente. Y lo que hace es calcula el BDI, o sea, el valor del Fibonacci del paso que voy a estar en ese momento calculando, como la suma de los dos anteriores. Y eso lo hace hasta que llega al n.
¿Tá? Si es 3n, solo va a hacer un paso, dependiendo de cuántos pasos es lo que va a hacer. Y bueno, y el resultado final, o sea, el f de n, sería b de n. ¿Se entiende esa idea? ¿Les queda claro que eso es equivalente al código recursivo y que calcula lo mismo? ¿Ah? Pero fíjense que para hacer esto, ahora vamos a hacer una solución que es muy parecida a esa, pero que es un poquito mejor. ¿Ah? Pero fíjense que para hacer eso, me tuve que dar cuenta que preciso una estructura o algo auxiliar para ir almacenando valores intermedios. Me tuve que dar cuenta que tenía que cambiar el orden del cálculo, que el orden desde n hacia 1 me complica la cosa, digamos, es lo que me hace generar toda esa redundancia, porque termino usando recursión, y que si yo calculo desde 1 hacia n, puedo... O sea, fíjense que la característica principal que tiene eso es que el Fibonacci de un número lo calculo una vez sola, ¿no? O sea, Fibonacci de 3 lo calculo la primera vez que entro acá. Fibonacci de 4 lo calculo en la siguiente. Fibonacci de 5 y así sucesivamente. Pero nunca estoy calculando un valor de Fibonacci muchas veces. ¿Lo ven eso ahí? ¿Quedó claro eso? Entonces, por eso es que decimos que a veces entre recursión y iteración es un balance. Fíjense, en este código que es súper sencillo en recursión, que ya vimos todos los problemas que tiene, la redundancia, los problemas que me puede dar de memoria, pero que es un código de 3 líneas, encontrar una solución iterativa equivalente ya es un poquito complicado. Imagínense en códigos más complejos. O sea, a veces hay un problema que es inherentemente recursivo y es muy difícil encontrar la forma de resolverlo iterativamente. La verdad que yo no tengo mucho que ver con esos temas de investigación y eso, pero en algún momento cuando entré a la facultad y eso, y veíamos algunos cursos un poco más avanzados sobre estos temas y programación funcional, se comentaba que uno de los temas de investigación que había, que hasta el día de hoy no está resuelto, es que uno pudiera escribir o especificar la función de forma recursiva y que de alguna forma el compilador o algo te la pudiera implementar iterativa, digamos, como que vos le dieras esta especificación y él dedujera y hiciera el equivalente, digamos. Ahí tendrías como la ventaja de los dos mundos, escribir las cosas claras para vos, que sea fácil y que funcionen bien y rápido y eso, ¿tá? Pero eso, hasta donde yo sé, no existe, ¿tá? Bueno, esa solución iterativa tiene una cosa que en el contexto de un curso de programación no nos gustaría mucho ver, que es que en realidad, si se fijan acá, yo no preciso un vector para almacenar todos los valores. No tiene sentido almacenar todos los valores, porque cuando estoy calculando acá, ¿qué pasó acá con el 1, el 2 y el 3? No lo preciso. Para calcular un valor, yo solamente preciso los dos anteriores. O sea, para calcular acá, yo solamente necesito dos valores anteriores. Para calcular este, necesito dos valores anteriores. O sea que lo único que tengo que almacenar para poder calcular el valor de un Fibonacci es los dos anteriores a ese. No preciso guardar en un vector todos los valores. Entonces vamos a ver esta otra solución, que es la que aparece en las diapositivas, que tiene esa mejora, digamos. La escribo y ahora la discutimos.
O sea, básicamente, otra vez, tengo que inicializar en 1 y en 2 para poder calcular el siguiente, pero en vez de hacerlo en un vector, voy a usar dos variables. Una se va a llamar penúltimo, que tiene el penúltimo calculado, y otra que se llama último, que tiene el último calculado hasta el momento. Entonces, tengo el mismo for, y lo que tengo que hacer en cada paso es calcular un nuevo valor. ¿Cómo se forma ese nuevo valor? Bueno, ese nuevo valor es el resultado de sumar el penúltimo con el último. O sea, el que hasta ahora era el penúltimo con el que hasta ahora era el último es el nuevo. Y lo que tengo que hacer después de eso es actualizar. O sea, yo tengo, llamémosle así, este sería el penúltimo, este sería el último, y ahora calculé el nuevo. Para poder calcular el paso siguiente, ahora el penúltimo tiene que ser este, y el último tiene que ser este. ¿Ah? Entonces lo que tengo que hacer acá es penúltimo, o sea, el penúltimo calculado hasta ahora va a ser el que hasta ahora era el último. Y el último calculado hasta ahora, ¿cuál es? El nuevo, el que acabo de calcular. Me falta el endif. ¿Tá? Cuando salgo de la iteración, el último calculado hasta el momento es el que yo necesitaba calcular y ese es el que devuelvo. ¿Tá? Esta solución es mejor que aquella, pues no almacena todos los valores intermedios que en realidad no los preciso. Igual para pensar la solución iterativa, este paso intermedio es interesante porque a uno le queda más claro que estoy calculando todos los valores y todo eso. ¿Tá? ¿Se entendió esto? ¿Tá? Bien. ¿Cómo? No, lo que pasa es que vos tenés dos valores y precisás el otro. O sea, siempre vas a precisar tres variables. Porque podrías hacer una chanchada de agarrar y decir, bueno, el nuevo lo calculo en penúltimo, que es el que voy a perder, el que no me importa. Pero te quedan con los nombres cambiados, entonces después lo harías mal. Para volverlos a poner en su posición, tengo que hacer una operación que se llama swap, que es eso, intercambiar dos valores. Y para intercambiar los valores de dos variables, ¿qué preciso? Tengo dos variables con dos valores y quiero que después de ejecutar los valores me queden cambiados. ¿Qué voy a necesitar? Una tercera variable. No puedo hacerlo sin una tercera variable. O sea, necesito una tercera variable en la que pongo esto, paso esto para acá y esto lo paso para acá. Así que no zafo de eso. ¿Sí? Si no puedes almacenarlos en un vector y tipo agregar al final y borrar el último. O sea, un vector de Sí, lo podrías hacer. Es un poco menos eficiente en el sentido ese de acordarte que si vos agregás y sacás de los vectores, él está como generando nuevas copias a memoria. O sea, en el contexto de este curso no pasaría nada. ¿Ah? Pero un poco esto para que lo reflexionen, si usan la herramienta, si tienen que programar en otros cursos para que no traten de todo resolverlo recursivo, que a veces es... ¿Qué pasa? Cuando uno entiende recursión y le salen los ejercicios con recursión, salen fácil, digamos. Cuando uno domina recursión, sale bastante fácil. Entonces tenemos quejas de los cursos de los otros de que van y hacen todo recursivo y a veces cuando tenés muchos datos eso es un problema.
Entonces eso, si vos agarrás y tenés un vector como dinámico y decís, bueno, le agrego el 3,0 y ahora borro el primero, cada vez que vos estás haciendo agregar y sacar, en realidad le estás generando como variables nuevas. Yo creo que lo expliqué en una clase, que lo que hace es como una copia para poder, o sea, él no puede hacer crecer y achicar en esos dibujitos que hacemos de variables, él no puede agarrar y algo que tiene dos elementos agregarle un tercero. Entonces lo que hace es, en otro lugar, copia eso, pone estos elementos y le agrega el otro y después rompe esto y dice, bueno, es esto. Entonces si vos estás agregando y sacando todo el tiempo, estás haciendo que trabaje mucho con la memoria. ¿Ah? Eso creo que cuando vimos iteración, ahora vamos a ver que en recursión es como algo que vas a necesitar, que para poder hacer soluciones, en muchos casos en el iterativo yo les decía, esto podemos precalcular el espacio o agregar y sacar. En recursión no vamos a poder precalcular el espacio, vamos a tener que agregar y sacar siempre. Entonces todavía eso lo va a volver un poco más ineficiente. ¿Ah? Pero en el contexto del curso se puede hacer lo que vos decís. ¿Tá? Bueno, entonces esta solución evita cálculos repetitivos. ¿Tá? Para eso tengo que usar variables auxiliares para almacenar resultados intermedios. Es menos clara. Nosotros hicimos el paso intermedio, entonces esta seguro que les quedó un poco más clara. Algunos años presentaba directamente esta y es un poco complicada de entenderla esta de primera, digamos. Es bastante más eficiente esta solución que la solución anterior. ¿Tá? ¿Dudas hasta acá? Sí. Una pregunta. O sea, a mí se me ocurrió una forma de hacerlo, tipo, sin el 9, pero no sé, sin el nuevo, el parámetro nuevo, pero no sé si funcionaría y te quiero preguntar si funcionaría o no. Que en vez de poner el nuevo decís último, es Sí. igual a último más penúltimo, y después penúltimo es último menos penúltimo. No, a ver. Último. O sea, con el último que usas en la segunda ecuación. Pará, déjame anotarlo. En vez de decir el nuevo, tenés penúltimo y último. Entonces, el nuevo, acá pones último, es igual a penúltimo más último. Con esto calculaste el nuevo y ahora decís que el penúltimo es último menos el penúltimo. Sí, funciona. Es un poco más oscuro eso todavía que esta solución. Y tal, usar una variable de más no pasa nada. Pero esto funciona. Pero estoy seguro que si le mostrás ese código a alguien y tiene que entender qué hace, le va a llevar un rato entenderlo. Pero funciona. Bueno, eso. ¿Qué ventajas tiene la recursión? Son soluciones simples y claras a problemas que sean inherentemente recursivos. Yo les dije que a partir de hace ya unos años no damos más función recursiva con cabezal. La función recursiva con cabezal en general aparecía, son soluciones que suelen aparecer cuando la solución es de alguna forma inherentemente iterativa, o sea, surge natural el algoritmo iterativo, pero uno lo quiere hacer recursivo. En general termina siendo esas soluciones que se llaman función con cabezal, que requieren que uno agregue parámetros a la recursión para que funcionen, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, en esos casos, a veces no es una buena idea hacer una solución recursiva porque uno se está complicando, se está complicando más de la cuenta. ¿Tá? Bueno, ¿qué desventajas tiene? La ineficiencia, ¿tá? Ese es un problema importante que tiene la recursión. Si bien con el paso de los años y las mejoras de los compiladores ha mejorado bastante, en memoria voy a tener una nueva asignación de memoria en cada llamada recursiva.
y voy a tener problemas de redundancia en los cálculos. A veces lo que se hace para que esto sea un poco más eficiente y que no tenga este problema de memoria, piensen en esas estructuras gigantes que les decía, ¿no? Piensen en una matriz muy grande, piensen en vectores muy grandes. Octave no lo tiene muy sencillo de hacer, pero otros lenguajes como C, como Fortran, permiten que las llamadas recursivas de alguna forma compartan una estructura, ¿tá? Entonces, si esa estructura es compartida entre todas las llamadas, yo no necesito pasarme toda la estructura, sino que lo que me tengo que pasar es como un índice de en qué lugar tengo que trabajar. Y eso achica bastante la copia de datos y lo vuelve bastante más eficiente, ¿tá? Eso en Octave no está de una forma sencilla de hacer, digamos, de una forma que valga la pena que expliquemos acá en el curso. Cuando se trabaja en otros lenguajes como C o como Fortran, tienen algunas cosas de esas, porque es eso, si tu problema es realmente recursivo, vos vas a necesitar una solución recursiva. O sea, hay problemas que realmente la solución iterativa es muy difícil de implementar, muy compleja. Yo les hablaba de los ejemplos de estos de árboles, también pasa bastante, no sé, ahora con todo el tema de redes sociales y todo ese tipo de cosas, o redes de, no sé, de influencia o de cosas, sistemas de recomendación, todo ese tipo de cosas, en las que yo tengo, yo tengo cosas que, no sé, películas que me gustan ver, series que me gustan ver, y a mis amigos les gustan cosas parecidas, y entonces, no sé, no es un concepto que usen mucho los recomendadores de los cosos de serie, pero si vos pudieras definir como un grupo de afinidad, quiénes son tus amigos o algo, te podría sugerir cosas que ven ellos, y para eso vos necesitas como la información esa como en las redes sociales, de quién interactúa con quién es amigo de y quién. Entonces esa información es bastante más fácil de procesar de forma recursiva, porque es eso, yo sé, para este nodo pasa algo y sé todos los nodos vecinos, entonces puedo calcular algo para y llamar para cada uno de esos. Y llamar para cada uno de esos se parece bastante a hacerlo de forma recursiva, ¿tá? Hay estrategias para transformar eso en iteraciones, pero depende de lo que quieras hacer, a veces se complican bastante, ¿tá? Bien. Bueno, y esto va en la misma dirección. Bueno, vamos a hacer seguimos trabajando con recursión sobre números hasta ahora, aunque capaz que me apuré al aclararlo. Y vamos a hacer una función que calcule, dado un n, lo que yo quiero saber son todos los números desde 0 a n o desde 1 a n. Está hecho de 0 a n, podría ser desde 1 a n. ¿Ah? Yo quiero conocer los cuadrados de todos esos números. ¿Ah? O sea, quiero 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, n al cuadrado. ¿Está? Quiero obtener eso como resultado. Entonces, como siempre que resolvemos este tipo de cosas, lo primero que tengo que hacer es pensar el cabezal de la función. Siempre les decía yo que es muy importante identificar cuáles son los parámetros de entrada, los parámetros de salida, y en este caso que yo estoy haciendo soluciones recursivas, va a ser más importante porque cuando tengo varios parámetros me tengo que dar cuenta en qué parámetro tengo que hacer la recursión. ¿Ah? En este caso, ¿cuántos parámetros de entrada tendría? Uno solo, ¿no? El único parámetro que preciso es el número n. Lo voy a poner con minúscula acá, es lo mismo. Y lo que vamos a hacer es devolver un vector que le llamo y, se podría llamar b o res o como quiera. ¿Ah? Como veníamos haciendo, lo primero que tengo que hacer es distinguir entre mi caso base y mi caso recursivo.
como yo dije que vamos a incluir el cuadrado más chico que vamos a incluir es el de 0 al cuadrado. ¿Cuál les parece que es el paso base? El 0, ¿no? Si el n que recibo es 0, la solución a mi problema es devolver un vector que solo tiene un 0. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos el caso base. Y esto es lo que yo le digo, que a veces para pensar esto, bueno, hay muchas formas, muchas estrategias de, o no sé, muchas formas de cómo uno puede encarar el pensar cuál va a ser la solución recursiva, ¿tá? Para mí una estrategia que sirve, no sé, que la comento todos los años en clase, es aplicar una idea parecida a la que se usa cuando uno hace las demostraciones por inducción completa, ¿tá? ¿Qué es lo que uno hace cuando hace una demostración por inducción completa, ¿no? El paso base y después va el paso siguiente. En el paso siguiente, ¿qué es lo que uno hace? Uno asume que la propiedad se cumple para uno menos. ¿Ah? ¿Qué sería el equivalente para nosotros de esto? Sería decir, yo sé que como parte de mi solución voy a tener que invocar a la función cuadrados, ¿ah? Porque es recursiva. Ahora, por esto mismo que decía de que tengo que ver en inducción completa con un paso menos, ¿no? O sea, se tiene que cumplir para un n-1 o se tiene que cumplir para n y lo demuestro para n+1. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo voy a tener que llamar a la función cuadrados con algo más chico. O sea que voy a tener que llamar a la función con cuadrados de n-1. ¿Están de acuerdo hasta acá? O sea, yo estoy armando la solución. Todavía no terminé de armarla, no escribí cómo va a ser, no sé qué. Pero si yo estoy haciendo una función recursiva, tengo que llamar a cuadrados. Si tengo que achicar la instancia, lo único que puedo hacer es restarle 1 a n para acercarme hacia ese 0. No tengo muchas más opciones. ¿Ah? Entonces, después de que yo sé que cuadrados de n-1 va a formar parte de la solución, lo que yo tengo que preguntarme es, asumir, ¿no? Hacer eso mismo que hacía en la inducción completa y decir, bueno, voy a asumir que cuadrados de n-1 me devuelve el resultado correcto. O sea, que yo llamo a cuadrados de n-1 y me da lo que me tiene que dar. ¿Qué me daría esto? ¿Qué me daría esto? Si yo llamo a cuadrados de n-1, ¿qué es lo que me va a dar? Un vector de todos los números hasta n-1. Me va a dar un vector con 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, n-1 al cuadrado. Mi pregunta es, ¿qué le falta a eso para hacer la solución al problema de cuadrados de n? N cuadrado. ¿Se entendió eso? Para mí esa forma, yo no digo que todos los ejercicios de recursión se puedan resolver pensando así, hay algunos que la recursión es más complicada, tengo que hacer más cosas y no salen tan sencillos como ese, pero hay en muchos casos, vamos a ver después algunos que son sobre vectores y ese tipo de cosas, en las que yo tengo que asumir y saber que la llamada recursiva me tiene que dar el resultado correcto. Cuadrados de n-1 no me puede dar algo mal y yo corregirlo arriba para que eso se transforme en una solución a cuadrados de n-1. ¿Por qué? Porque yo esto lo voy a llamar con números concretos. Entonces, cuando yo llamo a cuadrados de n-1, estoy llamando a esta misma función. Entonces, si esta función, para darme el resultado correcto, llama a sí misma y se corrige, lo que va a terminar pasando es que esa corrección se va a aplicar en todos los pasos y seguramente haga que el resultado dé mal. ¿Ah? Después vamos a ver un ejemplo de eso, pero en la clase que viene.
¿Se entendió esto hasta acá? Voy a hacer un ejemplo acá cortito de ejecución. Esto no tiene demasiada complicación, digamos, no debería ser demasiado complejo porque la recursión es en números como la que hicimos hoy, como las que hicimos la clase pasada, o sea, factorial y Fibonacci, pero no sé, voy a hacer, yo qué sé, B es igual llamar a cuadrados de 3, pongámosle. Entonces, lo que voy a tener es que en el entorno interactivo, ya ahora voy un poco más rápido con estas cosas, porque ya más o menos deberíamos tenerlo un poco claro cómo funcionan. Para llamar esto, tengo una llamada a cuadrados, recibe un único parámetro que es n es 3, no estoy en el caso base, o sea que voy a tener un y, ese y va a hacer que tenga que hacer otra llamada a cuadrados. Fíjense que se llama con n-1, o sea que de 3 voy a llamar a 2. Entro, voy a ejecutar, me meto en el caso recursivo nuevamente, o sea que voy a tener acá un y, otra llamada a cuadrados. En este caso va a ser con n1. Otra vez voy a entrar en el caso recursivo, voy a tener una nueva llamada y, una nueva llamada a cuadrados y voy a entrar ahora con n igual 0, ¿tá? Se fueron abriendo todas esas llamadas, n vale 0, entonces y 0, o sea es el vector formado por el 0. Ojo con esto, no es lo mismo devolver un 0 que devolver un vector que es 0. ¿Ah? Y se devuelve ese vector con un 0, hacia afuera. ¿A dónde? A la llamada que me hicieron acá originalmente, entonces voy a tener un vector que tiene un 0 y ahora tengo que agregarle n por n y esa es mi solución. ¿Dónde va a pasar eso? Acá, y como n vale 1, ahora acá voy a tener un vector que tiene 0, 1, esto no existe más y esto es lo que devuelvo hacia afuera. Y esto es lo que decía, de que fíjense que el vector ese va creciendo en cada una de las llamadas, cada una de eso implica que se va copiando en lugares distintos de alguna forma que él lo maneja, ¿no? Todo lo que va matando ahí en el medio lo va borrando, pero eso de hacer crecer el vector hace que sea un poquito más ineficiente. Ahora, fíjense que yo acá no tengo forma, esto es lo que les decía, en iteración teníamos las dos estrategias. Uno podía agarrar y decir, bueno, precalculo el espacio, pongo todo en 0 y lo que hago es asigno en el lugar que corresponde. Acá yo no puedo hacer eso. Porque a mí, fíjense lo que pasaría. A mí acá me llaman con un n particular, o sea, yo en este paso sé que voy a devolver 2 elementos, pero no sé de qué tamaño es la llamada original. Yo no puedo saber cuál fue la llamada original. Yo acá sé que tengo que devolver 2. Entonces, no tengo una forma de hacer eso. ¿Ah? O sea, mírenlo acá en las llamadas. Yo entraría acá y diría, yo tengo que devolver 4, entonces reservo 4. Pero no tengo forma de pasarle ese parámetro a esta función. No tengo forma de darle acá, a escribir los datos acá. ¿Lo ven eso? Yo acá en recursión no puedo precalcularle el espacio y dárselo a las llamadas siguientes. Y tampoco los de adentro, o sea, cuando estoy acá, cuando llego acá al caso base, no sé quién me llamó originalmente. No sé si llamaron a cuadrado de 3 o a cuadrados de 100. Entonces, este no sabe cuál es el tamaño de los datos que tiene que devolver. En general, ¿no? Puede haber en algún problema que sí, que sea un parámetro de la función, por ejemplo. ¿Ah? Pero en este caso no. Entonces, la única forma que tengo de resolver esto con recursión es ir agregando un elemento en cada paso. Acá devolví 0, 1, estoy acá.
Entonces ahora tengo 0, 1, 2, terminé de ejecutar esto, devuelvo hacia, 4. Y acá tengo 0, 1, 4, 9. Esto termina y se devuelve hacia afuera. Y ahora B tiene 0, 1, 4, 9. ¿Está? ¿Se entendió eso? Acá fíjense que es importante, no es un detalle menor, que la recursión la estamos haciendo en un número. Seguimos trabajando igual que lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Ah? La recursión es en un número, pero lo que estoy haciendo es devolver un vector como resultado. ¿Tá? Pero la recursión sigue siendo el nivel de complejidad de este ejercicio es similar a los que veníamos haciendo. La única diferencia es que se devuelve un vector y no un número. ¿Tá? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Bueno, ahí está la solución esta que discutimos. La clase que viene vamos a hacer ejercicios, así que no vamos a usar el proyector y las PPTs no van a estar antes, así los discutimos acá en clase, que es la gracia. Ahora sí vamos a pasar al caso en el que yo quiero buscar elementos en un array o vector, o en Octave le llamamos más vector, pero en otros lenguajes se le llama array a este tipo de estructura. Entonces, bueno, ya ahí empieza una discusión con cuál sería el caso base. En general, en las cosas que veníamos trabajando hasta ahora, bueno, si eran naturales, en general el caso base iba a ser 1, ¿no? En la mayoría de funciones. En este caso hicimos 0, pero bueno. Bueno, acá va a depender un poco de cuál es el problema y qué es lo que yo quiero resolver. Algunos posibles casos base o que podrían ser interesantes es cuando tengo el vector vacío, por ejemplo, ¿no? O cuando tengo el vector con un elemento. Ahí va a depender un poco de lo que yo quiera hacer. ¿Cuál es ese problema que yo estoy intentando resolver? ¿No? Y entonces, dependiendo un poco de eso, va a ser cuál va a ser mi caso recursivo. Mi caso recursivo, por ejemplo, podría, si mi caso base es el vacío, mi caso recursivo más natural va a ser el vector con por lo menos un elemento. ¿Ah? Y si estoy trabajando con un caso base en el que es el vector con un elemento, lo voy a escribir acá en una notación no muy medio ambigua, pero, o sea, si mi caso base es el vector vacío, mi otro caso debería ser el que tiene un elemento, el que tiene por lo menos un elemento, seguido de algo, no sé. ¿Ah? Por lo menos tiene un elemento. O sea, cuando, por ejemplo, si lo hago con el largo del vector, si el largo es 0, y si el largo no es 0, yo lo que sé es que por lo menos hay un elemento. Entonces ese puede ser mi caso recursivo. Si yo estoy haciendo como caso base el que tiene por lo menos un elemento, el decir, bueno, por lo menos tiene un elemento, mi caso recursivo seguramente sea el que por lo menos tiene 2 elementos. ¿Ah? Esto sería como lo que resta del vector. ¿Ah? Entonces, este es un elemento y esto es lo que resta. No sé si hay más cosas. Este es 1, 2 elementos y esto es lo que resta. No sé si hay más cosas. ¿Tá? Pero eso va a depender mucho del problema que yo esté resolviendo. En algunos casos capaz que yo quiero comparar cosas del vector y si quiero comparar voy a necesitar tener más de un elemento. Depende de lo que yo tenga que hacer. Lo que sí es importante, que esto lo hablamos también cuando vimos recursión sobre números, es que yo tengo que achicar la instancia del problema. En este caso, ¿qué quiere decir eso? Achicar el tamaño del vector. O sea, yo necesito que, por ejemplo, si acá voy a hacer una llamada recursiva en esto que tiene un elemento y el resto, de alguna forma acá yo haga algo con el elemento X
y haga la llamada recursiva con el resto del vector. O sea que yo llame con el resto del vector. ¿Qué es lo que me estoy asegurando ahí? Que bueno, que si esto tenía una cierta cantidad de elementos y yo le saco uno, esto es más chico. Esto se está acercando al paso base. Si yo tengo esto con mi caso general, acá es con 2 elementos, si yo por lo menos le saco uno, acá va a depender del problema, ¿no? Esto está escrito en el aire, depende del problema. Capaz que en alguno tengo que sacar los 2, ¿ah? Pero por lo menos si le saco uno, o sea, hago algo con X, proceso X, y hago la llamada recursiva con el vector, con Y y EXS, o sea, por ejemplo, así, yo qué sé, para que se entienda, o sea, saco el primer elemento y dejo el resto, achiqué el vector en 1. Esto es importante. Hay en algunos problemas que eso pasa trivialmente, uno se da cuenta que lo está achicando y a veces cuando la operación es un poco más complicada no se da cuenta y está dejando la misma cantidad de elementos que tenía al principio. ¿Se entendió eso? Vamos a hacer la función pertenece a un vector. Lo vamos a hacer primero acá en el pizarrón y discutirla y hacer algún ejemplo de ejecución para entender bien cómo funciona esto de ir achicando el vector y recortándolo y para entender cómo eso afecta a los parámetros y a las llamadas sucesivas. Después tengo una PPT ahí, lo repasamos después en la PPT. Bien, entonces lo que yo quiero hacer, el pertenece es como un buscar, digamos. Lo que yo estoy haciendo es decir si un elemento está en un cierto vector. Lo que yo quiero saber es si ese elemento pertenece o no pertenece al vector. No quiero saber la posición que tiene, sino que lo único que quiero saber es si está o no está. Entonces, la función se va a llamar pertenece y va a devolver un solo parámetro de salida, porque lo único que necesito saber es si es 1, si está, 0, si no está. Y voy a precisar 2 parámetros, el valor n y en la PPT está llamada con nombre A, lo voy a mantener acá, no es un nombre demasiado feliz, pero bueno, que es el vector. Le podemos poner B acá en el pizarrón por lo menos para saber que es un vector. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hacer la recursión. ¿En cuál de las estructuras? ¿La recursión en el número la vamos a hacer o la vamos a hacer la recursión en el vector? Tenemos 2 parámetros de entrada. ¿Qué es lo que yo debería achicar en cada paso? ¿El número o el vector? El vector. Lo que yo voy a hacer en cada paso es ver si uno de los elementos del vector es el que estoy buscando. Si no es, lo voy a achicar. Y así hasta que consuma todo el vector. Entonces la recursión en este problema es en el vector. Hay que tener ojo, capaz que en el pertenece parece medio evidente, pero cuando uno tiene varios parámetros se tiene que dar cuenta cuál es el que hace la recursión. Los otros son auxiliares, me sirven para poder hacer el cálculo. Pero hay uno que es el que se va a achicar. Puede haber en algún problema, vamos a ver algún ejemplo, que la recursión es en 2 vectores, pero son casos más complejos. Bien, entonces la recursión la voy a hacer en el vector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que chequear? ¿Cuál sería mi caso base? O un caso base posible. El vector vacío. Esto
lo vamos a, lo podemos ver de varias formas. Yo voy a escribir una acá. Creo que cuando habíamos visto algunas otras cosas yo ya lo había puesto. Que es usar esta función que se llama isEmpty, que dice si algo es vacío. ¿Ah? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo escribo así? Bueno, primero para que sepan que existe isEmpty. Y a veces pasa, sobre todo cuando uno trabaja con matrices, que si uno le va sacando columnas a la matriz, es una cosa que tiene Octave que por lo menos a mí no me gusta mucho, que depende cómo les... Acá que estamos haciendo recursión y vamos a ir sacándole pedazos a las cosas para llegar a algo vacío, lo que te termina pasando a veces es que dependiendo cómo saques las cosas, el objeto ese que es vacío tiene dimensiones distintas. ¿Ah? Lo pueden probar si hacen algún ejemplo. A veces una dimensión se va a cero o a negativo y la otra sigue teniendo... O sea, si uno va sacando filas, es como que él dice, yo tengo todas las columnas, ¿no? Yo tengo todas las columnas, no perdí columnas, perdí filas. Entonces va achicando esa dimensión. Ahora, si otra matriz uno le sacó filas, en vez de... ¿no? Que dije recién, si uno le saca filas. Si uno le saca columnas en vez de filas, cuando las dos cosas quedan vacías, para nosotros las dos cosas son vacías. Ahora, cuando uno le compara por igualdad esas cosas, Octave te dice que son distintas porque para él en uno las filas siguen existiendo y para él en otro las columnas siguen existiendo. Entonces, ojo, todavía no está la letra del segundo laboratorio, no sé si usa matrices o no, pero ojo porque a veces esas cosas dan error en la práctica, ¿tá? Entonces, bueno, usar isEmpty, por ejemplo, isEmpty te contesta si es vacío. Entonces, no importa de dónde, cómo hayas sacado las filas en la matriz o las filas en la columna, te va a decir verdadero, porque no tiene nada. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Es un detalle como bastante técnico de Octave que a veces da problemas. En el contexto de esto, del curso, en el contexto del laboratorio, si tienen que hacer recursión sobre matrices y pasan ese tipo de cosas, con esto lo solucionan. ¿Tá? En el contexto del parcial, es lo mismo para nosotros usar length y size y todo eso. ¿Tá? O sea, esto es exactamente equivalente a hacer length de B 0. ¿Tá? Si ustedes en el parcial preguntan por las dimensiones, preguntan si, no sé, hacen el size de la matriz y preguntan si son ceros y no sé qué, para nosotros está bien esto de que en realidad si sacó las filas, las columnas, les va a dar mal. O sea, si lo implementan en Octave no va a andar, pero entendemos lo que hacen y tiene sentido. Es un tema súper de detalle de muy bajo nivel de implementación de Octave, cómo hace la sacada de filas y columnas. O sea que para la clase yo en general voy a usar isEmpty, pero es exactamente lo mismo usar length, usar cuando hagamos con matrices, usar size, etcétera, etcétera. ¿Se entendió eso más o menos? ¿Ah? Bien. Entonces, si es vacío el vector, ¿qué tengo que devolver? ¿Pertenece o no pertenece? No pertenece, ¿no? Si yo fui desarmando la recursión, piensen que es lo mismo que hablábamos en la iteración, ¿no? Yo recorrí todo el vector, no me lo encontré el elemento, no pertenece. Tengo las cáscaras de la cebolla, no las cáscaras, las capas de la cebolla, fui consumiendo cada una de esas capas, llegué al núcleo, o sea, me quedó vacío, no hay nada, no pertenece. ¿Ah? Y ahora, si por lo menos tengo un elemento, ¿qué es lo que debería hacer? Invocas a la función, la misma, pero en vez de B, pones B de 1 a length de B menos 1. Está. Eso está bien, ahí estaría sacando un elemento. ¿Tá? Elegiste sacar el del final, puede ser el del principio, es lo mismo. Pero fíjate una cosa, lo voy a escribir eso, pero al revés. Desde 2 hasta, porque me gusta que sea desde el principio, pero vamos a escribir eso. Lo voy a escribir acá igual. Fn es pertenece
n a b de 2 a length de b. 1, 2, 3 paréntesis. ¿Ah? ¿Se ve lo que dice el compañero? Yo quiero saber si pertenece, entonces lo que tengo que hacer es ese elemento que estoy buscando, llamar para el resto del vector. ¿Ah? ¿Qué me faltaría para que eso fuera la solución del problema? Ver si pertenece en la primera posición. ¿Ah? Entonces, si yo hago esta llamada y, no sé, podría ser en f de n o en otra variable, y después de esto pregunto si pertenece. No quiero poner acá cosas booleanas raras para no confundir, pero por ejemplo, si pregunto si b de 1 es igual a n, o sea, si realmente pertenece, ¿tá? O sea, si pertenece en la primera posición, bueno, podría directamente, podría poner esto, f de n podría poner 1 directamente. ¿Tá? Porque si es el primero, ahí está. ¿Están de acuerdo? ¿Esto soluciona el problema? ¿Da el resultado correcto? Primero, vamos siempre en ese orden. Primero, resuelve el problema. ¿Esto está bien? ¿Hace lo que tiene que hacer? Digamos, ¿esto da el valor de pertenece correcto? ¿Qué me va a devolver esto? En esto, acuérdense la idea esta que decíamos. Asumamos que si yo le saco el primer elemento y todo eso, esto me da lo correcto. ¿Esto qué me va a decir? Si pertenece al resto del vector. ¿Está bien? Eso está bien. Después, eso ya lo tengo almacenado en fn. O sea que si pertenece en el resto del vector, ahí ya va a haber un 1 cargado. Ahora, si el primero es ese, escribo el 1 igual, a propósito ahí arriba, porque va a decir que pertenece. ¿Está bien eso? ¿Da el resultado correcto? ¿Sí? ¿No? ¿Opiniones? Sí, da el resultado correcto. Esa implementación da el resultado correcto. Ahora, si hacen esa implementación en el curso, seguramente pierdan la mitad de los puntos en el parcial. Estamos empezando con esto. ¿Por qué? Alguien por ahí lo dijo. Hoy, cuando estaba de espalda. Claro, esto lo tengo que hacer primero. ¿Por qué tengo que hacerlo primero? Porque si yo tengo el vector y tiene 100 elementos, y el primer elemento es el que pertenece, es lo mismo que me pasaba en la iteración si yo no corto la iteración y sigo buscando. O sea, si el primero es el elemento, es lo primero que tengo que fijarme. Llamo recursivamente solamente cuando no es el primero. Porque si no, fíjense lo que estoy haciendo. Como siempre llamo primero, voy a abrir toda la recursión hacia atrás, o sea, voy a llegar hasta el vacío y recién voy a empezar a devolver los valores hacia atrás. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora vamos a hacer un ejemplo de ejecución para que quede esto más claro. ¿Tá? Pero si yo lo que hago es, entro acá y llamo, entro acá y llamo, entro acá y llamo, lo que voy a hacer es ir achicando de a uno el vector hasta llegar al vacío. El vacío va a devolver 0 y ahí voy a ver el vector con el último elemento solo al final, si es ese. Si no es ese, voy a ver el siguiente. Si no es ese, voy a ver el siguiente y así hasta volver a construir todo el vector. ¿Tá? Entonces, lo que tengo que hacer es esto. Preguntar si el primer elemento es el que estoy buscando. Si el primer elemento es el que estoy buscando, lo que tengo que hacer es devolver 1. Ya está, no tengo que seguir buscando. Acá es lo mismo que sea el primero o el último, depende de qué lado esté haciendo la recursión, ¿no? El compañero hoy lo había dicho que fuera el último, digamos, ¿tá? Pero lo primero que tengo que hacer es ese elemento que voy a procesar en este paso, acuérdense lo que puse allá, en este paso yo tengo que sacarle algo al vector. Si no le saco algo al vector, no achico el problema. Eso que voy a sacar, lo miro primero. ¿Para qué voy a hacer toda la llamada recursiva si ya lo tengo?
¿Se entiende eso? Else, esto. ¿Se entendió esto? ¿Por qué esta solución es mejor que la que estaba antes? Ahora hacemos un ejemplo de ejecución detallado y ahí capaz que lo vemos más claro. Vamos a hacer acá algún ejemplo. Yo qué sé. Vamos a hacer esto. Pertenece el número 5 a este vector. Después vamos a hacer un ejemplo que no pertenece para ver lo que pasa, porque hay ahí algunas cosas raras que les pueden llamar la atención. Bueno, lo primero que tengo es el entorno principal. La única variable que voy a tener es A, que se va a generar acá y va a depender de la llamada a pertenece. Pertenece recibe dos parámetros, el n, que se copia tal cual, que es el 5, y el b, que tiene los elementos 2, 5, 7 y 9. Empiezo a ejecutar la función. El vector no es vacío en esta, entonces no estoy en ese caso. Lo primero que miro es el primer elemento. El primer elemento es el que estoy buscando, no, entonces voy a ir al else. El else va a ser que aparezca la variable fn y que se haga una nueva llamada a la función pertenece. ¿Con qué se hace esa nueva llamada? Con el n tal cual. Fíjense, en ese no estoy haciendo recursión, entonces tengo que pasarlo para acá adentro, se necesita que esté acá adentro porque necesito saber cuál es el elemento que estoy buscando. ¿Ah? Pero eso no se achica, no cambia, no nada, es lo mismo. Y el vector b, desde la posición 2 hasta el largo del vector. O sea que el vector b que recibe la función tiene los elementos 5, 7 y 9. ¿Ah? Fíjense esto que les decía hoy. Cuando yo tengo recursión sobre vectores, ¿tá? Acá pues estamos haciendo un ejemplo chico ¿no? de juguete para probar acá. Pero si yo tuviera 1.000.000 de elementos acá y estuviera haciendo un cálculo, algo de verdad, esto acá tendría una variable b con 1.000.000 de elementos. Acá tendría una con 999.000. En la siguiente llamada uno con 998.000. Eso rápidamente me deja sin memoria. ¿Tá? Bueno, entro en esta llamada. ¿El vector es vacío? No. ¿El primer elemento es el n que estoy buscando? Sí. Entonces f de n vale 1. Llegué al final de la función, esto no existe más, se devuelve 1. Y fíjense que ¿a dónde se devuelve? A la llamada del pertenece, que se asigna en el f de n, por eso yo lo había anotado acá con la flechita, o sea que acá va un 1, esto no existe más, y se devuelve un 1 hacia afuera que se carga en A. ¿Se entendió eso? Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer ahora un caso que no pertenezca. ¿Tá? Podría, bueno, no sé, por algún motivo los puse ordenados, pero no tienen por qué estar ordenados. ¿Tá? Vamos a ir un poquito más rápido. Igual estamos bien de tiempo. Quiero hacer una cosa más. Armo la función pertenece. Hago la llamada pertenece. El n ahora es 8. Y el vector está formado por 2, 5, 7, 9.
no es, no es vacío, no es el primer elemento, así que tengo que llamar con un elemento menos. El primer elemento se copia tal cual. El vector se copia desde la posición 2. No estoy en el caso base. Fíjense que ahí son dos casos base, ¿no? Esos que tengo ahí, ¿no? No estoy en el primer caso base, no estoy en el segundo, así que tengo que cargar f de n. Para eso tengo que hacer una nueva llamada. N va a valer 8. Y el vector va a ser el vector que estaba en el paso acá, perdón, desde la segunda posición hasta el final, o sea que el vector es 7, 9. No estoy en el caso vacío, perdón. El primer elemento no es el que estoy buscando, así que voy a tener una llamada más a pertenece. Esto va a ser con n en 8. El b desde la segunda posición hasta el final. Y ahora acá voy a prestar un poco más de detalle a la ejecución, ¿tá? Paso a ejecutar acá. ¿Es el vacío? ¿El vector es vacío? No. ¿El primer elemento coincide? Tampoco. Entonces voy a hacer un pertenece, ¿ah? O sea, voy a tener acá un pertenece que copia el n tal cual y le va a pasar como parámetro el vector desde la posición 2 hasta el final del vector, ¿ah? Yo no sé si esto se lo acuerdan de cuando a lo primero, la primera clase esa de práctico en la que se hacen muchas operaciones con vectores y todo eso, pero si yo un vector que tiene un elemento o algo, le pongo una posición que está por fuera de eso, lo que me devuelve es el vector vacío, ¿tá? Eso es importante que entiendan que esto pasa acá, ¿tá? Si eso no pasara, no tendría forma de llegar al caso base y poder procesar eso. O sea, cuando yo ahí le digo, o sea, fíjense que lo que está pasando es que le estoy pasando un rango que está mal. Es como lo mismo que pasa en el for, lo mismo pasa en vectores. O sea, yo le estoy diciendo, quiero un vector que vaya de 2 a 1. O sea, quiero los elementos que van de 2 a 1. Entonces, cuando le paso eso, y yo no le digo que, primero, el 2 está por fuera, y yo no le estoy diciendo que quiero que sea en un orden decremental o algo de eso, entonces lo que pasa es que eso me devuelve el vacío. Entonces esta llamada se hace con B vacío, ¿tá? Esto es importante, que entiendan que eso pasa, porque si no, no les va a cerrar cómo se llega al vacío, ¿tá? Cuando tengo un elemento y le estoy diciendo, lo pueden probar con un ejemplo, o sea, en Octave, o pueden usar Octave Online. Se definen un vector con un elemento, B igual corchete 5, cierran corchete, y pídanle que les dé B de 2, 2.1, y a ver qué les devuelve. Les va a devolver vacío. ¿Está? ¿Se entendió eso? Entonces, entro al caso vacío. Pregunto allá si es vacío. Es vacío, o sea que f de n vale 0 y se devuelve para afuera. Esto no existe más. El pertenece se llamaba desde el f de n, o sea que este 0 que me devolvieron lo voy a cargar acá. Esto no existe más y se devuelve el 0 hacia afuera. Esto no existe más y se devuelve el 0 hacia acá afuera. Esto no existe más, se devuelve el 0 hacia acá afuera. Y esto no existe más y se devuelve el 0 hacia afuera, que queda cargado acá. Fíjense esto que les decía de cómo los casos base de alguna forma es el equivalente a las condiciones de salida o a la condición de parada del algoritmo. ¿Por qué? Porque es esto, yo fui sacando las capas, hasta que no llego a un caso base no puedo devolver resultados hacia afuera. Y cuando empiezo a devolver, casi siempre hago un pasamano que devuelve el resultado para afuera, no hago mucha más cosa, ¿ah?
En algunas funciones sí necesito hacer algún cálculo a la vuelta o algo, pero en muchos de los casos es eso, es como desarmo para llegar hasta un punto en el que pueda calcular y armo el resultado hacia afuera. ¿Ah? Bueno, ¿por qué el código ese que decíamos hoy no es que estaba mal, sino que era como una mala idea? ¿Tá? Por esto mismo que vimos acá. Fíjense qué pasa si yo invierto estas líneas, ¿tá? O sea, si yo en vez de separar esto primero, lo que hago es siempre llamo a esto y después me fijo qué pasa con el primer elemento, lo que me pasaría es que yo haría llamadas como las... En vez de hacer como lo que está acá, si yo acá hiciera la llamada con pertenece... El ejemplo acá de abajo, ¿está? O sea, si yo estuviera buscando un 5 en el vector 2, 5, 7, 9, o sea, lo mismo que yo hice en el ejemplo de arriba, con el primer código que escribimos hoy, lo que pasaría es que yo tendría una casuística parecida a esta, o sea, como lo primero que hago siempre es sacar el elemento y llamar recursivamente, llamaría acá, llamaría acá, llamaría acá y llamaría acá. Devolvería 0, devolvería 0, devolvería 0, y cuando estoy acá, recién miraría el primer elemento. ¿Lo ven eso? Si no, lo escribo. Si quieren, lo escribo para que quede claro. ¿Tá? En este, acá hice el ejemplo con un valor que claramente no está. ¿Tá? Pero fíjense que cuando el elemento está y era el segundo, yo hacía 2 llamadas y devolvía el resultado. Si yo escribo el código como lo habíamos escrito hoy, primero la llamada del pertenece y después el procesar la primera posición, lo que va a pasar es que cuando yo esté en esta situación, va a hacer todas estas llamadas, porque como no mira el primer elemento, primero llama con 4, después llama con 3, llama con 2, llama con 1, llama con 0. Ahí dice, a mí me llega un vector vacío, así que en el vector vacío no está. Acá va a mirar el primer elemento de este vector y va a decir, bueno, me contestaron vacío de antes, el primer elemento que yo miro, que es el 9, no es el 5 que estoy buscando, así que yo devuelvo 0. Y está bien, porque no pertenece ni a este vector, ni al vector que solo tiene un 9. Viene para acá, mira el primer elemento, que es un 7. Va a volver a devolver 0. ¿Por qué? Porque bueno, en el vector que tiene un 7 y un 9, no está el elemento 5. Está bien que devuelva un 0. Vuelve hacia acá. Y acá recién mira el primer elemento del 5. Recién mira el primer elemento, se da cuenta que es un 5 y ahí dice, ah, entonces pertenece. Devuelvo 1 hacia afuera y acá se comporta igual que esto. Pero fíjense que si yo tengo 1000 elementos y algo está en la posición 3, lo que voy a hacer es hacer 1000 llamadas recursivas cuando en la tercera yo podía haber cortado. ¿Se entiende eso? Entonces es importante eso. Cuando yo resuelvo la recursión, eso, tratar de procesar los elementos antes, o sea, procesar el elemento antes de hacer la llamada recursiva. Porque si yo ya ahí sé lo que tengo que devolver, no tengo que seguir procesando. ¿Se entendió eso? Bueno, ahora eso está en código acá, donde tenemos eso, los casos base, que en este caso son 2. La clase que viene vamos a discutir un poco a veces qué pasa con esto de cuando algo es un caso base y algo es un caso de borde. ¿Tá? Eso lo vamos a discutir en la clase que viene. O sea, cuando yo no pongo un caso base, el programa se rompe estructuralmente. O sea, lo que va a pasar es que yo voy a ir desarmando cosas y en algún momento debería llegar ese caso base y como no está, no llego y eso hace que el programa se rompe. ¿Tá? Hay otros casos en los que me puede estar faltando un caso de borde. ¿Tá? En la que viene lo vamos a discutir para que entiendan. Sí. En el caso de la función anterior que le agregamos al vector un n cuadrado, ¿eso podría ser un caso de borde? ¿Qué? ¿Poner el 0 o qué? No, la que era la función recursiva de para que te diga el vector de los cuadrados del número. Sí. El n por n podría ser un caso de borde. No estoy entendiendo por qué sería un caso de borde. O sea, estoy preguntando si yo
No. Sería, creo que hacemos un ejemplo de ese estilo, ¿se acuerdan que en iteración a veces distinguíamos el caso de cuando el vector era vacío de cuando no lo era? Entonces, por ejemplo, si mi recursión hace que yo procese todo bien y devuelva correctamente, porque paso por los casos base, la función funciona. Supongamos que el caso base no es un caso, perdón, que el vector vacío no es un caso base. ¿Ah? Supongamos que eso no pasa, porque el problema no lo necesita. Entonces, si yo tengo un caso base y tengo la recursión y la función funciona bien, resuelve todos los casos, ahí tengo los casos base necesarios y tengo la solución al problema. Ahora, si la letra decía aparte que si el vector era vacío había que devolver -1 y eso no lo haces, la función recursiva funciona bien, pero para el caso de borde en el que el vector es vacío, no estás devolviendo el resultado correcto. Ese error es mucho más chico que un error estructural en la recursión que se rompe siempre. O sea, que yo te paso cualquier vector y como te falta el caso base, siempre se rompe ese programa. Eso es mucho peor que comerse un caso de borde. ¿Ah? En el parcial pasó, por ejemplo, hay varios que en el de la secuencia, para procesar el primer elemento, como miraban dos juntos, les complicaba, porque miraban el i y el i-1. Entonces les complicaba el ta. Entonces, los que hicieron esa solución no procesaban bien el caso vacío, que era uno de los ejemplos que había, ¿tá? De que si te pasaban el vector vacío había que devolver que no había secuencias. Eso es un error mucho menor que no resolver bien el problema en la general, digamos. Ese es como un caso de borde. El vacío ahí era un caso de borde. ¿Ah? Bueno, redondeo esto. Ahí están los casos base. Ahí tenemos el caso recursivo. Como siempre, fundamental que se achique el tamaño del problema, si no, no funciona la recursión. ¿Tá? Creo que ahí ya no hay más nada. Vector más pequeño. ¿Ah? Con eso terminamos por hoy. La clase que viene y la siguiente, como el...